Bueno, introducción al pensamiento crítico con base en ciencia. Comenzamos hablando del pensamiento mágico, lo asociamos con falacias y engaños. Del pensamiento mágico se desarrolla el pensamiento científico, lo asumimos entre los siglos XVI y XVII con Copérnico y Descartes, pero estamos sujetos a autoengaños. De hecho, Copérnico se engañó y Descartes también se engañó así. No nos podemos engañar, nuestra naturaleza biológica puede engañarnos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Bueno, fue algo que se preguntaban algunos filósofos naturalistas, como Leeuwenhoek y Hooke, que junto con otros desarrollaron la teoría celular, que es cómo están hechos los seres vivos con base en pensamiento científico, ya no pensamiento mágico. ¿Bien? Se desarrolla a lo largo del siglo XVII y XVIII, como vemos, es una secuencia histórica, un desarrollo histórico del pensamiento, de cómo conocemos. Siglo XIX, Mendel concluye que la información de las células se transmite por medio de genes, quién sabe que sea. Era un modelo matemático que explicaba cómo se transmite la herencia de padres a hijos. Sin embargo, hay variabilidad, la menciona Mendel, y es en lo que se basan Darwin y Wallace para plantear cómo se forman las especies. Hay variabilidad en la reproducción. Ellos también asumen que hay algo que se transmite a lo largo de la herencia, pero se enfocan en el resultado, no en el mecanismo. La variabilidad da lugar a la especiación, donde las especies son seleccionadas, las variantes funcionales son seleccionadas por el ambiente. Los humanos lo hacíamos desde antes de esto, cuando desarrollamos las civilizaciones, inventamos la agricultura o la descubrimos, la agricultura y la ganadería, y antes de eso ya hacíamos perros a partir de lobos, seleccionando los lobos más amigables, más mansos con nosotros, pero furiosos con los lobos. Los lobos que nos defendían de los lobos son perros. Hay un capítulo muy bueno de la última serie de Cosmos que trata, y de hecho toca ese tema con ese ejemplo. Los perros tendrán 30.000 años de existir, no existían antes. Y sale ahí ahuyentando los lobos. Sí, los lobos primero los ataca con un hueso y desde su cena, y luego con el lobo que se le acerca aleja a otros lobos. Bien, entonces eso es evolución por selección artificial. Desde hace por lo menos 30.000 años lo hacemos los humanos, y hace 5.000 años desarrollamos agricultura, ganadería. Hace 10.000 años más o menos ya las últimas evidencias antropológicas y sugieren que desarrollamos la agricultura hace cosa de 10.000 años. Selección artificial. Sin saber manipulábamos genes en el organismo completo. No extraíamos los genes porque no sabíamos de qué estaban hechos esas cosas que descubrió Mendel. Es hasta el siglo XX, inicialmente con los experimentos de Evie, McLeod y McCarthy, que se descubre la naturaleza química del gene. Son sustancias ácidas en el núcleo de las células, por eso se llaman ácidos nucleicos, y en particular de los dos que se sabe que existen en ese momento, un ácido con un azúcar oxigenada y otro sin oxígeno, el ácido desoxirribonucleico es el responsable de los genes. Los genes están hechos con ácido desoxirribonucleico. ¿Cómo funciona? Teníamos que saber cómo están hechos los genes. ¿Cómo está hecho el ácido nucleico? Bueno, fue a partir de los experimentos en el laboratorio de Cavendish, por los grupos de Franklin, Wilkins, Watson y Crick. Eran 3 grupos de investigación, el de Franklin, el de Wilkins y la pareja de Watson y Crick, que eran un grupo adicional. En el Cavendish descubren cuál es la estructura del gene. Bueno, la estructura del ADN, del ácido desoxirribonucleico, que explica cómo funcionan los genes. ¿Cómo estaban ya hechos con el ADN los genes? Fue producto de muchos investigadores más, por eso el etcétera. ¿Bien? Entonces se descubre cómo está escrita la herencia, cuál es el lenguaje de la herencia o el código genético, cómo se escribe el mensaje hereditario, cómo funciona y cómo se regula. Eso se pudo hacer porque ya sabíamos cómo era. Hay un fenómeno que regula la vida en la Tierra al menos, y debería ser en donde haya vida,
que es el concepto de estructura-función. Esta estructura es así porque tiene una función, sujetar cosas. Los perros también tienen extremidades anteriores, pero la parte terminal no es así, es más bien así. Les sirve para sujetar cosas. Las manos, que dice la gente saluda a los perros y dice, dame la mano, dame la pata, dame la mano. Las manos de los perros, ¿qué función tienen? Y de los lobos. Esas fíjense que casi no las modificamos. Las patas de los lobos no las modificamos, sí, son iguales a la de los perros, a la de los lobos, en general. ¿Para qué usan las patas delanteras los lobos y los perros? Para escarbar, son palas. Ustedes intenten hacer un hoyo como lo hacen los perros, se deshacen los dedos, por lo menos se les rompen las uñas. ¡Ay, el manicure! O el paticure. Las manos de los gatos, ¿se han fijado? ¿Son iguales a las de los perros? ¿Para qué las usan los felinos en general? Para trepar y para agarrar. Y por eso los humanos no agarramos las cosas, tomamos las cosas. Tomamos las cosas, también todas las monas. Las tomamos a las manos, a las monas. Tomamos las cosas, cogemos las cosas con las manos y manipulamos. No agarramos, no tenemos garras. Es un mal uso del español. Pero agarrar es para los gatos, para los felinos, sean gatitos o gatones. Estructura-función. Bien, bueno, si ya sabemos cómo funciona el gene, ¿qué podemos hacer con él? Manipularlo, tal vez agarrarlo, no sé, tomarlo con pinzas. Puse una alegoría para la clase de hoy. La manipulación o la tecnología genética no se hace como la alegoría que puse en Facebook. Alguien dirá, ¡ay, toman los genes del ADN, lo cortan con tijeras y lo inyectan con jeringas! No, es mucho más difícil que eso. Para eso ustedes vieron, les puse que vieran un video y oyeran un audio y leyeran subtítulos de un investigador australiano, Jimmy Botella. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice en el video? Primero que justo eso que comentaba, que la manipulación genética la hemos hecho desde hace mucho tiempo, sin saberlo incluso, y que pues nos ha beneficiado, ¿no? ¿Nos ha beneficiado? ¿Sí? Sí, bueno, en el video comentaba que gracias a los transgénicos se había disminuido el impacto biológico de la agricultura. El impacto ambiental. Bueno, sí, eso ya después ya es como más hacia el final. Pero muy al principio también menciona que pues todo lo que nosotros creemos natural, todo lo que vemos normal, pues siempre ha sido se ha modificado desde un principio. Sí, decíamos, hace 10.000 años, decimos así, 10.000 años que modificamos plantas, agricultura. Antes, ya está la evidencia paleontológica, hay varios artículos publicados ya sobre eso, y además, gracias a esto, también se ha podido fechar la antigüedad de los perros, gracias a la tecnología genética. Hace 30.000 años modificamos a los lobos para hacer perros. No había perros antes. Menciona al profesor Botella plantas que hemos hecho los humanos. ¿Como cuáles? Más recientemente la pero por ejemplo menciona a los plátanos, al teosinte. ¿Sí? Sin teosinte no hay país. ¿Teosinte o teosinte?
teosinte o teosinal. Teosinal. ¿Sí? La plantita esa, que es un pasto, es una monocotiledonia, es un pastito que se reproduce, ¿sí? Tiene sus genes, los pasa de padres a hijos, y así el papá teosinte y la mamá teosinte quieren tener hijos teosintes, tienen teosintitos, ¿sí? Y los teosintitos se parecen a los papás. ¿Han visto imágenes de teosinte? ¿Sí? Se reproduce la estructura reproductiva final última, es la semilla donde está el embrión, que da lugar a la planta bebé. ¿Bien? Al teosinte bebé. ¿Cuántas semillas hay en un teosinte? ¿Cuántas? Bueno, la vaina es una vaina, las monocotiledonas forman vainas. No son vainas porque no van envueltas, una vaina va envuelta, como el chícharo de los chícharos que estudió Mendel. No, de hecho no va una vaina, es una espiga. Es una espiga. ¿Sí? Una espiga es la planta y tiene las semillas por fuera. ¿Correcto? Y eso que no soy botánico, soy biólogo experimental. Soy biofísico-químico, o sea, no sé nada de botánica. Pero las he visto las espigas y se ven las semillas. ¿Cuántas semillas tiene una imagen que encuentren por ahí de una planta de teosinte? 4, 5, 6, 7, ¿Cuántas? ¿Ya le contaste, mi hermano? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 semillas. ¿Cuántos teosintes necesitarían para hacer un esquite? No es negocio. No es rentable. Dedícate a otra cosa. ¿Sí? Pero a hacer esquites con maíz natural. Si se los vendemos en la Roma diciéndoles que es producto natural. Bueno, entonces los hacemos millonarios. Ahí es negocio. Les hacemos millonarios y luego hacemos tecnología genética. A 200 pesos y lo compro. Y ese sería natural. Totalmente natural. ¿Sí? Porque el elote jugoso, ese que tiene un montón de dientes y que le ponen mayonesa, crema, quesito. No, yo sin chile porque cuestión de salud. ¿Sí? Y luego lo muerde uno y hasta se escurre. Te manchas. Ya va a ser hora de comer, ¿verdad? Se hace agua a uno la boca. Esos no son teosintes, esos tienen al menos 10.000 años de selección artificial. Al menos 10.000 años, porque ya hace 10.000 años incluso ya había humanos en este continente, que es de donde es nativo el teosinte. No había teosinte en África, que es donde se formaron los humanos por selección natural. ¿Sí? No había teosintes ni en Asia ni en Europa. No hay teosintes en Australia, igual no sé si han llevado maíz a cultivar allá, o teosintes. ¿Bien? El teosinte es nativo de este continente. Y los asiáticos que llegaron a este continente se encontraron esos pastos y vieron que estaban ricos, se les antojó hacer un elote. Nada más que el palo no entraba, el palo estaba más grande que el elote. Empezaron a seleccionar los teosintes que tenían. Me encontré uno que no tiene 10 semillas, tiene 12. ¿Sabes qué? Ese no te lo comas. Vamos a quitar las semillas y las sembramos. Con un palito hacemos un hoyo, metemos la semilla, lo tapamos, hacemos 12 hoyos con un palito y cuidamos que crezcan las plantas. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el instrumento de cultivo que usaban en esta zona del continente americano? La coa. La coa. ¿Sí? La serpiente. La misma raíz de palabras. Cuauhtémoc. Coatzalcoatl. Serpiente plumada. Bien, bueno, entonces, hace 10.000 años empezamos a manipular los genes del teosinte, pero con el teosinte completo. No sabíamos que existían los genes, pero ahí estaban y lo estábamos manipulando. Estábamos seleccionando a las plantas de teosinte que tenían más semillitas. Nacen las plantas hijas del teosinte de 12 semillas,
Algunas tienen 12, algunas tienen 10 y otras tienen 14. ¿Sabes qué? Nos comemos las que tienen 10 y 12 y las que tienen 14 las sembramos. Y la siguiente generación habrá de 14, de 12, de 10 y de 16 tal vez. A través de esos cambios aleatorios que observaron Darwin y Wallace y que se originan porque los genes que descubrió Mendel por algo cambian, por algo se transforman. ¿Cómo se llama eso, la transformación de los genes? Pues mutan. Mutar es cambiar, le llamamos cambiación. No suena feo, ¿no? Le llamamos mutación. Mutar es cambiar, lean en el diccionario de la lengua española y mutar es cambiar. ¿Sí? Tengo un amigo que ha mutado, que ya le salen pelos y no, cambia su conducta, es absolutamente sangrón. ¿Sí? Entonces, los genes cambian, mutan. No sabíamos cómo, ahora sabemos que hay varios factores ambientales y algunos intrínsecos, biológicos, químicos, que provocan cambios en los genes, que son los responsables de la variabilidad biológica que observaban Darwin y Wallace. Lo hemos ido descubriendo conforme hemos ido usando esto que descubrieron. Bueno, Copérnico nos enseñó hay que leer y revisar los datos de los otros y tus propias observaciones, las comparas, y así llegó a su teoría copernicana, su teoría heliocéntrica. Descartes nos planteó el método. Observemos y usemos el método de Descartes y desarrollamos todo esto. Y entonces empezamos a pensar más de esta manera que de esta. ¿Bien? Tenemos conocimiento que podemos manipular. Esto es, la tecnología es la manipulación. Pero la manipulación produce cambios también. La pregunta es, ¿qué cambios? La tercera lectura, ¿cuál fue? Bueno, la primera lectura no fue una lectura, sí, los textos pueden ser reducidos. ¿Cuál fue el tercer material que revisamos? ¿Cuál? La introducción de Parque Jurásico, la novela, no la película. ¿Sí? La ventaja de leer la introducción de la novela es que nos da información que no está en la película. Está medio implícita en algunos de los parlamentos de lo que dice el inversionista. ¿Cómo se llamaba el viejito? Doctor Hammond. No era doctor, el señor Hammond. El señor Hammond, el de la lana. ¿Sí? Uno que sea un patrocinador para el proyecto científico que está desarrollando, un Hammond. ¿Sí? No escatimé en recursos, dice en la película. No escatimé en gastos. Lo mejor fue lo que compré. Compraba tecnología. ¿Sí? ¿Para qué? Eso lo desarrolla muy bien en el argumento de la película, está muy bien desarrollado el argumento. En ese sentido sí me gusta la película, pero me parece mucho más interesante la novela por todo lo que dice. Porque, ¿qué es lo que dice la introducción? Dice, a mí me gustó que pone 3 puntos acerca de la biotecnología. Habla de, bueno, estamos hablando de seres vivos. Esto es biología. Entonces estamos hablando ya de biotecnología. De aquí surge la capacidad de manipular a los seres vivos, sean las células, los genes o los cambios de la evolución, nos va a dar lugar a la biotecnología. ¿Y qué más? Dice que son muchas las instituciones que se dedican a eso, gastan mucho dinero en eso. Primero, hace el comparativo con el boom de la energía atómica, que solamente se dio en un solo lugar. Siglo XX, XXI, de hecho, el final del siglo XX. ¿En qué año salió publicado esto? 1953.
Nature, ¿sí? La revista, abril del 53. No recuerdo el número ni el día, pero fue en abril del 53 de la revista Nature. Segunda mitad del siglo XX. Todo esto se descubre entre la década de los 60, 70, en los siguientes 10 años, 10, 20 años a esto. ¿Correcto? Y nos permite manipular esto a finales del siglo XX y propiamente en el siglo XXI. La tecnología del siglo XXI es la tecnología biológica. El siglo XX, en el siglo XX, ¿cuál fue la principal influencia tecnológica en la humanidad? Las armas bélicas. No, tecnología en general. ¿Cómo se movía la humanidad? ¿Con qué hacía las cosas? Petróleo. Petróleo. El siglo XX fue el siglo del petróleo. Y la segunda mitad del siglo XX, y de esto ya se ha desarrollado más de manera sustancial, la energía nuclear. En 1945, el proyecto Manhattan, en la conclusión del proyecto Manhattan, a la década de los 80 todavía se desarrolla mucho la tecnología nuclear. El petróleo, sin embargo, ¿cuándo se empezó a usar? A principios del siglo XX. De manera intensiva en el principio del siglo XX, pero ya había unos inicios a finales del siglo XIX. Siglo XIX. ¿Cómo se movía la humanidad en el siglo XIX? Carbón. Por cierto, la nuclear que usamos también usa vapor igual que el carbón. O sea, regresamos 100 años atrás. O sea, el reactor nuclear que está en Laguna Verde lo que hace es calentar agua. Lo mismo que hacíamos antes con carbón. Es mucho más eficiente un poquito de esto calienta un chorro de agua. Que necesitabas un chorro de carbón para calentar la misma cantidad de agua. Entonces es más económica esta. Ojo, es más económica esta. Y sin embargo hay mucha gente que a esta no le gusta. No les parece, no suena... ¿Éticos? No, parecido me refiero. Que a mucha gente no le gusta esto como a mucha gente no le gusta esto. Bueno, ok. Antes del carbón, antes para acá atrás, estaba la madera. ¿Cómo hacíamos las chuletas? A la leña. Antes que al carbón, a la leña. Los pollos rostizados a la leña saben diferente que al carbón. Y diferente que al gas, que es de petróleo, gas de petróleo. ¿Sí? Sí, estamos hablando de comida, comenzamos con los esquites y ahora estamos hablando de los pollos rostizados. ¿Sí? Es biotecnología. De la que hacen sus compañeros de ingeniería de alimentos. Deberían saber esto. Ok, pero todo esto implica lo que mueve el mundo es esto. A través de esto, este es un medio. Pues necesito pagarle a la gente para que me corte el árbol. Lo puedo hacer yo o puedo pagarle a alguien. ¿Sí? Puedo hacer más si contrato a alguien, además de yo, ya somos varios cortando leña. Sacar carbón, lo puedo hacer yo o lo puedo hacer con gente a la que le pago. Y además puedo vender el carbón y entonces tengo más de este. Entonces pasa de ser un medio a ser una meta, un fin. Esto es un medio y un fin. Se convierte al término se convierte en un fin. Pero esto, sin esto, sirve para nada. ¿Puedes hacer pollos rostizados con dinero? No. ¿Solo con dinero? No, y con billetes mexicanos ni de chiste. Te vas a morir. Vas a producir, no, deja, tú vas a producir cianuros, cianatos.
Porque son los billetes mexicanos, ¿de qué son? Son de polímeros derivados del petróleo, de plástico. Lo quemas, tienes un chicle y además libera cianuro. Pollos a la cianuro, pasen, pasen. Pasen al otro mundo, digo yo. ¿Ok? Entonces, hay que... Antes cuando los billetes eran de papel, pues sí. Y eran de papel con algodón. Por eso eran muy caros. Salen más baratos el billete. Petróleo. Creemos que salen más baratos el billete. Petróleo. Bueno, ok. Y algo más de esa introducción del Parque Jurásico. Bueno, el segundo punto habla de la frivolidad. ¿La qué? Frivolidad. Frivolidad. De cómo la tecnología no solo se usa para, digamos, pues cosas sí. importantes. Está este signo de interrogación. ¿Para qué? Ok, desarrollo la biotecnología, pero la biotecnología ¿es un fin o es un medio? Medio. Es un medio que puede dar diferentes fines. Que los investigadores estaban preocupados, bueno, no preocupados, pero querían que los avances fueran públicos, no privados, pues. Ajá. Y después buscaron la patente. Puedo hacer que el conocimiento científico sea público, de dominio público, o sea privado. Ustedes están estudiando una carrera científica y quieren ser científicos en el futuro y hacer lo que hacen los científicos. ¿Qué hacen los científicos? La investigación es un fin o es un medio. Es un medio. El método científico es el método, es el medio. ¿Para qué? Conocimiento. Para obtener conocimiento. ¿Y qué haces con el conocimiento? ¿Eh? No. Antes de eso, a ver, haces tu investigación, ya terminaste, ya sé más. Ya terminé mi investigación. ¿Qué terminé mi investigación? Divulgarlo. Comunicarlo. Si yo me la guardo, el día que me muera se perdió. Nadie se enteró. Fue lo que casi le pasó a Cavendish cuando calculó la constante gravitacional. Es más, hizo la investigación para poner la constante que le faltaba a la ecuación de Newton, la de gravedad. Newton dijo, la fuerza es proporcional a la masa, al producto de las masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pues cuando los planetas se acercan al Sol van más rápido que cuando están lejos. Bueno, ¿y lo puedes cuantificar? No. No con precisión, le falta un número, una constante. Ya no hizo nada Newton. Años después, Lord Cavendish hace un experimento para medir la constante gravitacional, obtiene el resultado, lo escribe en su libreta y se muere. Su familia, cuando revisó sus papeles, la encontró y la publicó. Y se hizo. No sé. Se hizo famoso su familiar, Lord Cavendish, el autor de la constante universal gravitacional. ¿Sí? Pero él no la publicó, él no la comunicó, él se la guardó. Imagínense que la familia hubiera agarrado los papeles, ¡ay, papeles viejos a la basura! Estaríamos en el siglo XVIII. Apaguen sus celulares, no existen. No hay satélites de comunicaciones, no hay internet, no existe. ¿Qué? Entonces, lo que sigue después de hacer la investigación, hay que comunicarla. Hay dos maneras. Puedo hacerla pública o puedo hacerla privada. Esto es una patente y este es un paper. Lo que publiquen en un paper se vuelve dominio público.
Franklin, Wilkins, Watson y Crick nos hicieron ricos publicando los artículos del 53. Es más, Franklin menos se murió de cáncer. Pocos años, 10 años después. Menos, porque el premio Nobel se lo dio en el 62 y Franklin ya había muerto. ¿Sí? Entonces, no se hizo ni rica ni le dio el Nobel porque se murió. Wilkins, Watson y Crick nos hicieron ricos con los papers del 53. Es más, bueno, Crick ya murió, Wilkins ya murió por la edad. ¿Sí? El único que sigue vivo es Watson y está vendiendo su medalla porque no tiene dinero. Está medio tan zafado también, pero bueno, más allá de eso. Sí, también De repente dice una cuota tarugada, y por eso le va como le va, y por eso es que está vendiendo su medalla Nobel porque no está dinero. Incluso dice que si por favor lo invitan a alguna charla, pues nada más le pagan un poquito para que pueda seguir viviendo decentemente. Porque no patentó. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera patentado? A lo mejor él hubiera hecho mucho dinero, él y los otros 4, pero ¿qué habría pasado con lo que sigue? Porque el conocimiento no es público, no se puede usar sin permiso de los titulares de la patente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos público el conocimiento o lo hacemos privado? Cosa que pasó con ustedes. Hay una tercera vía de comunicación. Enseñemos a los demás, a ustedes, a conocer los genes y a manipularlos. Para ser dinosaurios. Es lo que trata la novela de Parque Jurásico. Ok, ¿los hacemos públicos o privados? No se trata de hacer negocio. Se trata de hacer negocio, pues hacemos un parque de dinosaurios. Por cierto, debe haberse llamado Parque Cretácico. En el Jurásico no había tiranosaurios. Por ejemplo. Pero suena más impactante Jurassic Park que Cretácico Park. Cuestión de padre, perdón. Mercadotecnia. ¿Sí? Tecnología, mercadotecnia junto con la mercadotécnica, junto con la biotecnología. Bien, bueno. Y terminamos leyendo, que lo leímos antes de Parque Jurásico, en la introducción, un ensayo. Desde hace este artículo es un ensayo científico. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice ese articulillo que leyeron sobre el CRISPR? Es un nuevo método para manipulación. Creo que cierra esto que pusimos aquí. Como que nos da una conclusión para hoy que nos puede dar el pie para mañana. O meter el pie para mañana. Depende. De aquí surgen 2 puntos. ¿Cuáles son? Por un lado, hay más tecnología adicional a ella, más tecnología más precisa que la de hace 10.000 años, por ejemplo, o 30.000 años con los lobos, más que agarrar los bichos completos y cruzarlos a ver qué salen y seleccionamos unos. Esto tomó mucho tiempo. Formar las diferentes razas de perros tomó un buen rato. Lograr un esquite a partir de teociente tomó unas generaciones humanas. ¿Sí? Cuando tenemos herramientas más poderosas por un lado y más precisas por el otro, mejoramos la tecnología. Pero está ¿para qué? Y de aquí
Y pongo como ejemplo de esto, que es la última tecnología que hemos desarrollado los humanos, fina, porque la usamos desde hace 30.000 años por lo menos. Pongo como ejemplo las tecnologías previas. Por ejemplo, el uso de la madera. Lo usábamos para calentar, hacer pollos, pero también lo usábamos para hacer transportes, navíos. Y mencionaste algo importante, la tecnología para uso militar. Por ejemplo, han visto fotografías del paisaje español típico en la península ibérica? No sé si han ido allá, o sea, si no han ido, han visto fotografías del paisaje en la península ibérica, y sobre todo en España. ¿Cómo es el paisaje? ¿Mande? Aridón. Aunque hay montañas y bosques, no hay los bosques que hay, por ejemplo, en América del Norte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se destruyeron de las guerras. Una guerra en particular fue la última que acabó con los bosques españoles. El intento de invasión de España a las ciudades británicas. La Armada Invencible, la Armada Española. ¿De qué eran los barcos? Los bosques españoles están en el Canal de la Mancha. Entonces, dependiendo de hay impacto en el uso de la tecnología. ¿Sí? Cambió la ecología española. Sí, podemos cambiar la ecología del planeta, local o planetaria. El carbón lo empezamos a usar en el siglo XIX junto con la madera para calentar y para hacer las primeras máquinas que nos ayudaron a reemplazar a los velámenes de los barcos españoles y a los caballos de los carruajes. ¿Sí? Ya los egipcios usaban carros de guerra tirados por caballos. Bueno, el desarrollo de la máquina de vapor por el conocimiento científico vertido en la termodinámica dio lugar a la invención de la máquina de vapor. ¿Sí? Y empezamos, la primera máquina de vapor, por cierto, quemaba madera, pero es más eficiente la combustión del carbón. Entonces tenemos máquinas a vapor más potentes, y fueron tan potentes que se usaron por más de 100 años a nivel mundial. Desde que se inventó la primera máquina a vapor para llevar gente, los trenecitos esos chucu que echan al plano, ¿sí? Hasta todavía, pasada la primera mitad del siglo XX, todavía había países, incluso en México, que usaban máquinas a vapor impulsadas por carbón para calentar el vapor. Eran las típicas, la Revolución Mexicana se luchó en este tipo de máquinas, y aún la Segunda Guerra Mundial en Europa hizo uso intenso de las máquinas a vapor impulsadas por carbón. Bien. Además, el desarrollo de electricidad, la producción de electricidad, se hacía con generadores térmicos impulsados por carbón, el cual fue reemplazado por petróleo para mover máquinas que se mueven y para mover máquinas fijas como los generadores eléctricos, que los han querido reemplazar por algo más ecológico, a gas o de ciclo combinado, pero sigue siendo los que murió en el pasado. ¿El carbón qué es? Los fósiles de los bosques del carbonífero. El petróleo también. Y el gas natural, también es natural el gas. ¿Sí? También es producto fósil. Cadáveres. Cada que usamos petróleo, gasolina, carbón, estamos quemando cadáveres. Otro argumento para los vegetarianos. No, cadáveres los más abundantes cadáveres que produjeron el petróleo fueron microorganismos. No fueron ni siquiera las coníferas de carboníferos. Fueron microorganismos. Los grandes pantanos que había en aquella época se convirtieron en petróleo. Bien. ¿Qué estamos viviendo ahora como consecuencia de quemar por varios cientos de años los cadáveres de nuestros antepasados?
cambio climático. El cambio climático es una consecuencia del uso de esta tecnología. ¿Hay consecuencias en el uso de la tecnología biológica? No se pierda el próximo episodio. Mismo canal, misma hora. Nos vemos la próxima clase. Vayan pensando en esto. Vayan pensando en esto.